¿Qué tienen en común las grandes revoluciones? Siempre nacen de un grito de inconformidad, de un deseo profundo por transformar lo establecido. La literatura no es la excepción, y México tiene su propia revolución literaria, la generación del crack. Imaginen a un grupo de escritores jóvenes, decididos a desafiar el dominio de lo que se consideraba la literatura mexicana por excelencia, el realismo mágico. Ellos no buscaban hacer magia en sus obras, querían romper el hechizo. Quisieron reconstruir la narrativa desde sus cimientos, llevando la literatura a lugares donde pocos se atrevían a explorar. Hoy vamos a sumergirnos en esta fascinante generación que no solo rompió con las reglas, sino que creó un universo literario tan poderoso que sigue resonando décadas después. ¿Qué los motivó? ¿Qué buscaban transmitir? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de ellos hoy? ¿Listos para descubrir la historia detrás del crack? Comencemos. Para entender el surgimiento de la generación del crack, primero debemos ponernos en los zapatos de estos escritores. Estamos en los años 90. México está enfrentando una de sus crisis económicas más graves, la famosa crisis del tequila. El país vive bajo la sombra de un sistema político agotado y un sentimiento de desilusión colectiva. En el ámbito literario, el realismo mágico, impulsado por gigantes como Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, todavía domina las editoriales y las expectativas de los lectores. México es visto como una tierra de cuentos fantásticos, mágicos y profundamente rurales. Pero para una nueva generación de escritores, esto ya no era suficiente. Ellos crecieron leyendo a autores como James Joyce, Thomas Pynchon y Vladimir Nabokov. Les fascinaban las estructuras narrativas complejas y los temas universales, más que las historias locales con toques de magia. Para ellos, era momento de que la literatura mexicana se abriera al mundo y explorara otras posibilidades. Y así, en este crisol de desencanto político, crisis económica y aspiraciones globales, nació el crack. Un nombre que no solo simboliza ruptura, sino también un llamado a reconstruir. Piensen en esto, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos sentido la necesidad de romper con lo que nos rodea para construir algo nuevo? Es un impulso profundamente humano, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Sigamos adelante y descubramos cómo este movimiento cambió el rumbo de nuestra literatura. El nombre Generación del Crack tiene un peso simbólico que define su esencia. No fue una ocurrencia fortuita ni un apodo pegajoso creado por críticos, fue un grito de guerra, una declaración de intenciones. Crack no solo significa ruptura, sino también un sonido seco, impactante, que deja una marca irreversible. Era exactamente lo que estos escritores buscaban, romper con los moldes establecidos, con las tradiciones literarias que consideraban obsoletas, y dejar una huella profunda en la narrativa mexicana. En los años previos al surgimiento del crack, la literatura mexicana estaba dominada por el realismo mágico. Este estilo, aunque revolucionario en su momento, había comenzado a sentirse repetitivo, como una fórmula que encasillaba la narrativa latinoamericana en un marco de lo exótico y lo sobrenatural. México, ante los ojos del mundo, era un lugar donde las historias parecían necesitar elementos mágicos para ser consideradas relevantes. Para esta nueva generación de escritores, eso ya no era suficiente. El crack se planteó como un rechazo frontal a esa concepción de la literatura mexicana. Ellos no buscaban embellecer la realidad ni cubrirla con un velo de fantasía, querían enfrentarla con crudeza y profundidad, explorar los dilemas filosóficos y humanos desde perspectivas universales. No pretendían escribir para reafirmar estereotipos, sino para desafiarlos. Querían que sus obras hablaran al mundo, no solo sobre México, sino sobre la condición humana. A diferencia de otros movimientos literarios, como el boom latinoamericano, la generación del crack no formalizó un manifiesto. No hubo un documento que marcara sus reglas o definiera su visión. Sin embargo, sus obras y sus declaraciones dejaron claro lo que buscaban: recuperar la complejidad de la narrativa, devolverle el rigor intelectual y proponer una literatura que pudiera dialogar con las grandes tradiciones universales, desde Proust y Faulkner hasta Joyce y Borges. Su decisión de romper con el realismo mágico fue una declaración valiente, pero también arriesgada. En un contexto literario donde los editores buscaban historias accesibles y lineales, ellos apostaron por tramas complejas, estructuras fragmentadas y referencias literarias intrincadas.
Por ejemplo, sus novelas a menudo desafiaban al lector, invitándolo a trabajar activamente para comprender la historia. Este enfoque no solo los diferenciaba de sus contemporáneos, sino que también los alejaba del éxito comercial inmediato. El crack no solo representó una ruptura con el pasado literario, sino también una respuesta a su tiempo. En los años 90, el mundo estaba cambiando rápidamente. Con la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la expansión del neoliberalismo, las viejas certezas se desmoronaban. Estos escritores, profundamente influenciados por este contexto, entendieron que la literatura debía reflejar ese mundo fragmentado, incierto y lleno de contradicciones. En esencia, el crack fue un movimiento de resistencia. Resistencia al conformismo literario, a las expectativas de las editoriales, a la idea de que la literatura mexicana debía limitarse a representar un imaginario folclórico. Fue un acto de rebeldía, pero también de creación. Un recordatorio de que la verdadera innovación literaria nace del inconformismo, de la capacidad de cuestionar y replantear todo lo que damos por sentado. Los arquitectos de la generación del crack fueron un grupo de escritores que, aunque compartían una visión literaria común, poseían estilos y voces individuales únicas. Este movimiento estuvo compuesto principalmente por Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Eloy Urroz, Pedro Ángel Palou y Ricardo Chávez Castañeda. Juntos, no solo marcaron un punto de inflexión en la literatura mexicana, sino que también llevaron sus ideas al plano internacional. Ignacio Padilla, considerado una de las figuras más representativas del movimiento, aportó una narrativa que desafiaba al lector a través de estructuras complejas y temáticas universales. Su obra Anfitrión, ganadora de múltiples premios, es un claro ejemplo de la ambición del crack, explorar la identidad, la traición y las múltiples caras de la verdad. En esta novela, Padilla utiliza una narrativa polifónica, es decir, múltiples voces narrativas que construyen un relato no lineal, cargado de simbolismos. Jorge Volpi, otro de los pilares fundamentales, llevó el espíritu del crack más allá de las fronteras de México. Con su novela En busca de Clinsor, Volpi demostró que la literatura mexicana podía abordar temas tan amplios y complejos como la ciencia, la Segunda Guerra Mundial y la ética en la investigación científica. Esta obra no solo fue un éxito literario, sino también un ejemplo de cómo la literatura mexicana podía dialogar con los grandes conflictos del siglo XX. Eloy Urroz, por su parte, es conocido por sus reflexiones filosóficas y su capacidad para explorar los dilemas humanos más profundos. Su novela Las Rémoras es un laberinto narrativo que desafía las nociones tradicionales de tiempo y espacio. En ella, Urroz no solo narra una historia, sino que crea un mundo completo que obliga al lector a cuestionar las bases de la realidad misma. Pedro Ángel Palou se destacó por su versatilidad y su interés en reinventar géneros. Con la muerte en los puños es una obra que, aunque menos conocida que las de sus compañeros, muestra cómo el crack no se limitó a la narrativa experimental, sino que también buscó renovar formas más tradicionales de contar historias, sin perder su profundidad filosófica. Por último, Ricardo Chávez Castañeda aportó un enfoque introspectivo y psicológico al movimiento. Su obra El Día del Hurón explora los laberintos internos del ser humano, utilizando un lenguaje poético y una estructura narrativa que rompe con las convenciones. Estos escritores compartían más que una generación y un movimiento, compartían una amistad y un objetivo común. En 1996, publicaron un volumen titulado Crack, Instrucciones de Uso, donde expusieron sus ideas y reflexiones sobre la literatura. Este libro, aunque no es un manifiesto formal, es la piedra angular para entender las bases del crack. Es importante mencionar que, aunque estos 5 escritores son considerados los fundadores del movimiento, el crack no fue un club cerrado. Sus ideas inspiraron a otros escritores en México y el extranjero, generando un impacto que se extendió mucho más allá de sus nombres. Lo que resulta fascinante es cómo, pese a sus diferencias, lograron mantener una visión unificada. Cada uno de ellos tenía intereses, influencias y estilos únicos, pero compartían la convicción de que la literatura mexicana merecía romper con las ataduras del pasado y mirar hacia el futuro. Sigamos explorando, porque ahora es momento de adentrarnos en las características que definieron la narrativa del crack, esos elementos que convirtieron a este movimiento en algo único y revolucionario. Las características de la narrativa del crack son la esencia que permitió a este movimiento no solo diferenciarse del resto, sino también construir una propuesta literaria sólida, profunda y universal.
Estas no eran simples innovaciones formales o estilísticas, eran herramientas cuidadosamente empleadas para desafiar al lector, provocar reflexiones y expandir los límites de lo que la literatura mexicana podía ser. En primer lugar, está el uso de estructuras narrativas complejas. Los autores del crack rompieron con la linealidad tradicional, creando relatos fragmentados, enredados y muchas veces circulares. Esta estructura obligaba al lector a participar activamente en la reconstrucción de la historia. Por ejemplo, en Anfitrión de Ignacio Padilla, las voces narrativas se entrelazan y cambian constantemente, dejando al lector en un estado de incertidumbre sobre quién tiene la verdad. Este recurso no era un mero capricho formal, sino una forma de reflejar el caos y la ambigüedad inherentes a la experiencia humana. Otro rasgo distintivo es el énfasis en temas universales y filosóficos. Los escritores del crack querían que sus obras dialogaran con las grandes preguntas de la humanidad: ¿qué es la verdad? ¿Qué define nuestra identidad? ¿Cómo enfrentamos la incertidumbre? En Busca de Clinsor, Jorge Volpi no solo narra una intriga científica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sino que también plantea profundas reflexiones sobre la ética, la moral y los límites del conocimiento humano. A diferencia de las narrativas cargadas de elementos fantásticos del realismo mágico, el crack optó por un enfoque más racional y lógico, aunque no por ello menos creativo. Sus historias podían ser profundamente introspectivas, psicológicas o incluso científicas, pero siempre con una complejidad que desafiaba al lector. El lenguaje también fue una herramienta clave. Los autores del crack no buscaban impresionar con palabras rebuscadas, sino usar el lenguaje con precisión, como un bisturí que corta y analiza. Su estilo podía ser poético, pero nunca gratuito. Cada palabra, cada frase, tenía un propósito. En Las Rémoras, Eloy Urroz utiliza descripciones minuciosas y diálogos cargados de subtexto para crear un ambiente en el que el lector siente que está desentrañando un misterio constantemente. Además, el crack integró referencias culturales y literarias globales. A diferencia de muchos de sus predecesores, que se inspiraban principalmente en la cultura local, estos escritores construyeron puentes entre México y el mundo. Sus obras estaban llenas de guiños a autores como Kafka, Proust, Joyce y Borges, creando un diálogo constante con la tradición literaria universal. Esto, lejos de alejarlos de su contexto mexicano, les permitió mostrar que las inquietudes humanas son compartidas más allá de las fronteras. Un ejemplo claro de este enfoque es la construcción de personajes profundamente complejos. Los protagonistas del crack no son héroes tradicionales ni estereotipos. Son individuos fracturados, en conflicto consigo mismos y con el mundo. Este tipo de personajes refleja una visión más matizada de la condición humana, algo que resonaba con las inquietudes de una sociedad mexicana enfrentada a crisis económicas, políticas y culturales. Finalmente, una característica esencial del crack es su rechazo a la complacencia. No escribían para agradar ni para cumplir con expectativas comerciales. Escribían porque creían en la literatura como un acto de resistencia, como una herramienta para cuestionar y transformar. En un mundo cada vez más dominado por productos culturales prefabricados, sus obras exigían tiempo, atención y reflexión. Este estilo provocador, desafiante y profundamente intelectual no siempre fue bien recibido. En sus primeros años, muchos críticos acusaron al crack de elitismo o incluso de traicionar las raíces de la literatura mexicana. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que estos autores no estaban negando sus raíces, sino ampliándolas, llevándolas a un escenario global sin perder su esencia. Ahora que conocemos las características que definieron al crack, es momento de compararlo con otros movimientos literarios para entender cómo se posiciona dentro del vasto universo de la literatura. Comparar a la generación del crack con otros movimientos literarios nos permite entender mejor su lugar en la historia de la literatura. Si bien comparten ciertas características con otros grupos, también presentan diferencias fundamentales que los hacen únicos. Para hacer este análisis más claro, es importante mirar dos movimientos clave, el boom latinoamericano y las vanguardias literarias. El boom latinoamericano es, quizás, el punto de referencia más inmediato. Surgido en los años 60, este movimiento fue liderado por autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Al igual que el crack, el boom tenía una intención clara de internacionalizar la literatura latinoamericana.
Sin embargo, sus estrategias fueron radicalmente distintas. El boom construyó su éxito en gran medida a través del realismo mágico, una narrativa que combinaba elementos fantásticos con descripciones realistas de la vida cotidiana. Esto generó un imaginario literario que fascinó al mundo, presentando a América Latina como un lugar lleno de magia, misterio y una conexión especial con lo sobrenatural. Pero este enfoque, con el tiempo, también creó una expectativa, que toda la literatura latinoamericana debía seguir ese molde. El crack se posicionó como un contrapeso a esta herencia. Para ellos, el realismo mágico era, en sus palabras, una camisa de fuerza que limitaba la evolución de la narrativa mexicana. Aunque reconocían el valor y la influencia del boom, querían abrir caminos distintos. Mientras el boom celebraba la magia de lo local, el crack buscaba explorar la complejidad de lo global. Querían que sus obras fueran leídas no como piezas exóticas de un rincón del mundo, sino como aportaciones relevantes al diálogo literario universal. Otro punto de comparación es con las vanguardias literarias del siglo XX, como el surrealismo, el dadaísmo y el futurismo. Estos movimientos compartían con el crack la intención de romper con lo establecido y proponer nuevas formas de expresión. Sin embargo, las vanguardias solían basarse en manifiestos radicales que definían su visión y, en muchos casos, buscaban un impacto político o social inmediato. El crack, en cambio, tenía un enfoque más literario y menos programático. Aunque eran conscientes del poder transformador de la literatura, no pretendían usarla como un arma política directa. Su lucha no era contra sistemas políticos, sino contra sistemas narrativos que consideraban obsoletos. Aquí es donde la generación del crack se aleja de la idea de un movimiento político y se acerca más a un movimiento estético e intelectual. Si buscamos paralelismos en la literatura mundial, el crack podría compararse con el modernismo anglosajón de principios del siglo XX, liderado por figuras como T. S. Eliot, James Joyce y Virginia Woolf. Al igual que el crack, estos autores rompieron con las narrativas tradicionales y exploraron temas universales con un enfoque introspectivo y fragmentado. Las novelas del crack, como Anfitrión o En busca de Clinsor, tienen mucho en común con obras como Ulises de Joyce o La tierra baldía de Eliot, en su complejidad estructural y en su ambición por abarcar grandes cuestiones filosóficas. Sin embargo, lo que distingue al crack de todos estos movimientos es su contexto y su punto de partida. Mientras que el boom o las vanguardias surgieron en un momento de efervescencia cultural y política, el crack emergió en una época de crisis y desencanto. En los años 90, México enfrentaba una severa crisis económica, una transición política incierta y un sentimiento generalizado de agotamiento. En este panorama, el crack no solo buscaba proponer nuevas formas de narrar, sino también ofrecer un refugio intelectual, un espacio donde reflexionar sobre las grandes preguntas que seguían sin respuesta. Aquí hay algo fascinante, todos estos movimientos literarios nacieron como respuestas a su tiempo, como intentos de redefinir el papel de la literatura en sus respectivas sociedades. ¿Podemos considerar que el crack es una continuación de esta tradición? Sí y no. Por un lado, comparte el impulso de transformación. Pero, por otro, se distingue al crear un puente único entre lo local y lo universal, entre la tradición mexicana y las influencias globales. Lo que nos lleva a pensar, ¿qué significa pertenecer a un movimiento literario? ¿Es la suma de las voces individuales o algo más grande, algo que trasciende a sus autores? El crack, como veremos a continuación, dejó un impacto que va más allá de sus fundadores, influyendo en generaciones de escritores y en el panorama literario global. La influencia de la generación del crack en la literatura mexicana y global es profunda y multifacética. Aunque en su momento enfrentaron críticas y cierto escepticismo, el tiempo ha demostrado que su legado no solo redefinió el panorama literario de México, sino que también abrió nuevos caminos para las narrativas en español. En México, el crack significó una ruptura que obligó a replantear qué era y qué podía ser la literatura nacional. Hasta antes de ellos, la narrativa mexicana parecía atrapada entre dos grandes fuerzas, el realismo mágico y el realismo social. El primero se enfocaba en lo fantástico y lo mágico como elementos que definían la identidad latinoamericana, mientras que el segundo se centraba en las luchas sociales y políticas del país. El crack llegó para decir que había otras maneras de narrar, que la literatura no tenía por qué limitarse a reflejar los problemas locales o las tradiciones mágicas.
Esto abrió la puerta para que nuevas generaciones de escritores exploraran temas, estilos y formatos que antes no eran comunes en la narrativa mexicana. Hoy en día, es mucho más frecuente encontrar novelas mexicanas que dialogan con la filosofía, la ciencia, la historia universal y los dilemas éticos, algo que el crack ayudó a normalizar. En términos globales, el crack representó un puente entre la literatura latinoamericana y las tradiciones literarias de otras partes del mundo. Esto fue posible gracias a que los escritores del movimiento no solo estaban influenciados por autores mexicanos, sino también por gigantes de la literatura universal, como Kafka, Faulkner, Pynchon y Borges. Este enfoque cosmopolita permitió que sus obras fueran reconocidas y apreciadas más allá de las fronteras de México, posicionándolos como referentes de la literatura contemporánea en español. Un ejemplo claro de esta influencia global es Jorge Volpi, quien no solo es una de las voces más destacadas del crack, sino también un escritor ampliamente traducido y leído en el extranjero. Su novela En busca de Clinsor es una prueba de cómo la literatura mexicana puede abordar temas globales, en este caso, la ciencia y la guerra, con una profundidad y una ambición comparables a las de cualquier gran obra de la literatura universal. Pero el impacto del crack no se limita a las obras individuales de sus autores. El movimiento también marcó una transformación en el sistema editorial. Hasta los años 90, las editoriales mexicanas solían buscar novelas que se ajustaran a las expectativas del mercado internacional, es decir, obras que reflejaran ese imaginario latinoamericano del realismo mágico. Sin embargo, el éxito del crack, especialmente fuera de México, demostró que había un público para narrativas más complejas y ambiciosas. Esto incentivó a las editoriales a arriesgarse con propuestas literarias diferentes y a apoyar a autores que, de otro modo, podrían haber quedado relegados. El crack también influyó en el discurso crítico sobre la literatura. Antes de ellos, había una tendencia a analizar las obras mexicanas dentro de un marco limitado, donde lo local y lo folclórico predominaban. Con el crack, se abrió la posibilidad de abordar las obras desde perspectivas más amplias, explorando sus conexiones con la literatura mundial y sus aportaciones a debates filosóficos, históricos y éticos. Un aspecto interesante es cómo su influencia se refleja en la narrativa contemporánea. Autores jóvenes en México, aunque no se declaran parte del crack, han tomado muchas de sus ideas. Por ejemplo, la idea de que la literatura debe ser un diálogo con el mundo, o el uso de estructuras narrativas complejas, son hoy en día elementos comunes en las nuevas generaciones de escritores. Incluso quienes critican al crack como un movimiento elitista o demasiado intelectualizado no pueden negar que abrió un camino que sigue siendo explorado. Esto nos lleva a una reflexión inevitable: ¿cómo medimos el impacto de un movimiento literario? ¿Por sus obras, por sus autores, por las ideas que deja sembradas? En el caso del crack, parece claro que su influencia va más allá de los libros que publicaron o los premios que recibieron. Su verdadero legado es haber transformado la manera en que pensamos la literatura mexicana, mostrándonos que puede ser tan local como global, tan sencilla como compleja, y tan profundamente humana como cualquier gran obra de la tradición universal. Ahora bien, ¿sigue vigente el espíritu del crack en la actualidad? Vamos a explorar esta pregunta en la siguiente parte, porque su relevancia no se limita al pasado, es un debate que continúa en nuestros días. Por un lado, podemos afirmar que muchas de las ideas centrales del crack han permeado profundamente en la literatura mexicana contemporánea. Su rechazo al conformismo literario, su ambición de dialogar con las grandes tradiciones universales y su búsqueda de narrativas complejas son elementos que encontramos en las obras de muchos escritores actuales, aunque estos no se identifiquen directamente con el movimiento. Autores como Valeria Luiselli, Yuri Herrera y Guadalupe Nettel, por mencionar algunos, han demostrado que la narrativa mexicana puede ser diversa, profunda y global, una visión que fue, en gran medida, impulsada por el crack. Sin embargo, también hay quienes argumentan que el crack, como movimiento, ya no tiene la misma relevancia que en sus años formativos. Algunos críticos señalan que sus integrantes principales se han integrado plenamente al sistema literario que alguna vez cuestionaron, ocupando cargos en instituciones culturales, universidades y editoriales. Esto plantea una pregunta interesante: ¿es posible mantener vivo el espíritu de ruptura cuando se está dentro del sistema? Otra reflexión importante tiene que ver con el contexto actual. En los años 90, la literatura mexicana enfrentaba un estancamiento que el crack ayudó a superar. Pero hoy,
el panorama literario es mucho más diverso y abierto a nuevas propuestas. La globalización, el auge de las redes sociales y las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente la manera en que se crea, se distribuye y se consume literatura. ¿Cómo se adaptaría el crack a este nuevo entorno? Un ejemplo claro de esta tensión es la forma en que los lectores actuales interactúan con las narrativas complejas. Mientras que las novelas del crack exigían tiempo, paciencia y una participación activa por parte del lector, hoy en día las tendencias parecen ir en dirección opuesta. Las historias breves, directas y fáciles de consumir dominan el mercado, en parte debido a las plataformas digitales. En este contexto, cabe preguntarse si la apuesta por la complejidad que caracterizó al crack puede mantenerse vigente o si necesita transformarse para conectar con nuevas audiencias. A pesar de estos desafíos, el espíritu del crack, entendido como la búsqueda constante de innovación y profundidad en la narrativa, sigue siendo relevante. En un mundo saturado de información, donde muchas veces se valora más la cantidad que la calidad, movimientos como el crack nos recuerdan la importancia de detenernos, reflexionar y enfrentar la complejidad. Nos recuerdan que la literatura no es solo entretenimiento, es una herramienta para cuestionar, para pensar y para expandir nuestra comprensión del mundo. De alguna manera, el crack no solo marcó un momento en la literatura mexicana, sino que también dejó una semilla, la idea de que siempre es posible romper con lo establecido para crear algo nuevo. Esa semilla, aunque pueda tomar formas distintas en cada generación, sigue viva en cada escritor que se atreve a cuestionar las normas, a desafiar las expectativas y a buscar su propia voz.